una vez que tenemos identificado todos los problemas, ¿no? O sea, ya hemos valorado, hemos recopilado datos, vamos a jerarquizarlos, ¿no? Vamos a jerarquizarlos en el sentido de que vamos a darle un nombre a ese problema, o sea, a ese problema que nosotros estamos identificando, ¿no? Ahí donde vamos a diagnosticar, ¿no? Por eso nosotros tenemos nuestros propios diagnósticos que están basados en las necesidades básicas del ser humano, ¿ok? Entonces vamos a jerarquizar los problemas, ¿no? Y esa jerarquización nos va a permitir seleccionar, obviamente ya ahí yendo, ¿no? Pensando cuáles van a ser las alternativas que vamos a utilizar, pues, para, obviamente, pues, satisfacer esas necesidades o esos problemas, ¿no? Y obviamente vamos a tener, pues, en cierta forma, una hipótesis, ¿no? Que si, por ejemplo, no sé, si yo soy un paciente que, no sé, tiene una necesidad de alimentación que está insatisfecha y de repente le vamos a colocar una sonda, ¿no? Entonces ahí vamos a ver si se satisface o no se satisface sus demandas nutricionales, ¿no? Entonces es una hipótesis que nos vamos a generar, ¿no? Luego de eso, va a haber un establecimiento de plan, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros ya hemos identificado, vamos a planificar en forma prioritaria, porque se planifica en forma prioritaria. O sea, tenemos que colocar, obviamente, los diagnósticos reales, luego los potenciales, ¿no? Pero de mayor valor, se puede decir, ¿no? O sea, los que nos podrían estar causando o si no lo realizamos, podría de repente el paciente llegar a morir, supongamos. Vamos a priorizar, ¿no? Priorizamos, planificamos, ¿no? Y después, una vez que hemos hecho nuestra planificación, vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a llevar a cabo en sí, en situ, y luego pues vamos a evaluar cada acción que se ha realizado, pues para llegar a un análisis y una conclusión de los cuidados. ¿Ok? Entonces, entre las consecuencias del proceso de atención de enfermería, ¿no? Anima a participar activamente, ¿no? Favorece la continuidad de cuidados. ¿Por qué? Porque el proceso, como es algo sistemático, ordenado, ¿verdad? Vamos a poder nosotros fácilmente identificar cuáles son aquellas necesidades prioritarias que se tienen que se tienen que llevar a cabo inmediatamente, ¿no? Favorece una atención individualizada, porque obviamente estamos viendo de cada paciente, ¿no? No es de un conjunto de pacientes, sino de cada paciente, cada necesidad del paciente, ¿no? Y aumenta la satisfacción por el trabajo, ¿no? De cierta forma, y potencia el desarrollo profesional, ¿no? Porque eso nos va a ayudar, obviamente, pues, a que utilicemos todas estas herramientas científicas, ¿no? Que en cierta forma ya las conocemos y la traemos con nosotros. Entonces, demuestra en concreto el alcance de la práctica de enfermería, define su rol a la persona usuaria y demás profesionales, y en este caso incorporado pues a la ley de la enfermera peruana, ¿no? Normas de atención y de rendimiento profesional. Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de este proceso, porque hemos hablado ya en forma general, ¿no? Lo que conocemos. Luego ya viene, en el caso de las etapas del proceso de atención de enfermería, van ingresando las taxonomías, ¿no? Las taxonomías, y esto obviamente va a ser de acuerdo, pues, a una serie de criterios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la valoración, modelo de la taxonomía 2, según dominios y clases, ¿no? El diagnóstico obviamente va a estar basado de acuerdo a la NANDA, ¿no? La planificación, ¿no? Que vienen a ser pues estos criterios de resultados que vienen a darnos a entender el no, ¿no? La ejecución, que es el NIC, que vienen a ser estas intervenciones de enfermería, o sea, las actividades de enfermería, ¿no? Por ejemplo, como les decía, antes de que no se hable del NANDA, perdón, del NANDA sí, sino NIC y no, en cuanto a las actividades, uno podía pues enumerar, ¿no? Y colocar las actividades que uno está realizando, no sé, por ejemplo, colocación de sonda, curación de heridas,
algo sin ninguna codificación. Cuando ya aparecieron Nick y Nob, obviamente estos ya tienen una codificación y fácilmente nosotros colocando la codificación vamos a saber, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo. O sea, nos facilita un poco el trabajo, sí, nos hace más rápido el trabajo, sí. ¿Por qué? Porque ya nos ahorra, ¿no?, un poco de tiempo de colocar toda la acción que es lo que vamos a realizar, ¿no? Y la evaluación que obviamente está en relación a los indicadores, ¿no? Está en relación a los indicadores, que es lo que nos va a dar una escala de medida diana, o sea, modelo, ¿no? Para saber, pues, cómo ha sido nuestro accionar en el caso del cuidado de enfermería hacia el paciente. Muy bien, entonces, en cuanto a la valoración, como hemos visto acá, según dominios y clases, ¿no? Vamos a hablar un poco de la valoración en sí y vamos a recordar también lo que nosotros teníamos, ¿no?, en cierta forma como conocimiento ya arraigado, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un paciente, ¿no?, vamos a evaluar ese paciente. Tenemos que recopilar toda la clase de información que tengamos del paciente, ¿ok? Y eso nos va a ayudar mucho la valoración, que es un proceso sistemático de recolección de datos procedentes de diferentes fuentes para analizar la vida de la persona usuaria, familia y comunidad. Ante una determinada situación de salud o enfermedad, estas se organizan para determinar las respuestas. La valoración es una parte importantísima, ¿ok? Todo nuestro accionar como enfermera va a depender mucho de la valoración. Si nosotros no hacemos una valoración, ¿ya? Nuestras acciones, nuestras actividades, ¿ya?, probablemente no van a llegar a satisfacer las necesidades del usuario, ¿no?, del paciente, la familia, comunidad, trabajador, etc. Por eso es importantísimo hacer una buena valoración. Si nosotros no hacemos una buena valoración, por algún momento, vamos a dejar de lado algunas necesidades insatisfechas, que probablemente sean algunas prioritarias, ¿no? Probablemente. Por eso es importante tener en cuenta la valoración muy presente, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de valoración? En este tipo de valoración está la valoración general, que reúne información sobre todos los aspectos de la persona, ¿no?, en el primer contacto, que nos permite recoger datos generales para planificar en forma sistemática, completa y ejecutar las intervenciones. La valoración focalizada se realiza específicamente sobre la situación de un problema, o sea, ya una vez que tenemos toda la información general, ¿no?, toda la información general, ya vamos nosotros especificándonos, ¿no?, básicamente en los diferentes tipos de problemas, ¿ok? Entonces, específicamente de un problema o un aspecto dudoso, ¿no?, ya se centra nuestra atención. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a recabar ya de cada problema, porque puede ser pues un problema real, un problema potencial, ¿no? Y obviamente pues exigen valoraciones periódicas para controlar su evaluación, ¿no?, su evolución. En realidad, en la primera valoración que nosotros tenemos del paciente, no es que acabe la valoración, ojo, ¿no? Todo el momento estamos valorando y evaluando, o sea, estamos valorando, estamos diagnosticando, sí, ¿verdad? Estamos ejecutando, pero en todo momento seguimos evaluando. ¿Por qué? Porque en el interín pueden pasar muchas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de repente ya hemos diagnosticado, supongamos, ya, y hemos determinado cuáles son aquellos problemas prioritarios, pero en el tiempo, ¿no?, de repente puede surgir otro problema, ¿verdad? Pero en el tiempo de repente puede surgir o de repente el problema potencial o de riesgo se convierte en un problema real, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar, pues, valorando a nuestro paciente, ¿no? Bueno, no necesariamente los pacientes, ¿no?, en forma que estamos hablando paciente, familia, comunidad, porque estamos hablando en forma de general, ¿no? Pero para el tema de auditoría, obviamente, pues estamos hablando del tema paciente, ¿ok?
del tema paciente. Ahora, muchas veces, ya, muchas veces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que se está haciendo una evaluación o una revisión de una historia o una auditoría. Por eso es que es importantísimo o sea, registrar todo, ¿no? Con letra legible, como ya lo sabemos, ¿no? Registrar todo y sobre todo qué es lo que se está haciendo, qué acción se está haciendo, ¿no? Con el paciente, ¿verdad? Con el paciente. Entonces, en el caso en esta etapa, que es importantísimo, es importante la recolección de datos, todos los datos que tenemos a la mano, todos los datos, ¿ok? Todos los datos que tenemos a la mano, ¿no? A ver, muchas veces, hasta con respecto al paciente, hasta de repente nosotros preguntamos al familiar, porque a veces el paciente de repente pues no puede comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hablar con el familiar para poder recabar también algunas acciones, ¿no? Y, por ejemplo, supongamos, ¿no? No necesariamente, no solamente con el hecho de que tengamos pacientes en hospital, sino, por ejemplo, supongamos que tengamos pacientes en domicilio, ¿no? Toda la información que nosotros podamos recabar es importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo voy a visitar un paciente de domicilio, ¿no? Que de repente este paciente está postrado y ahí pues recabo yo información, hablo con la familia, pero también yo estoy observando su entorno, ¿no? Estoy observando su entorno, estoy observando cómo tratan al paciente, cómo es el cuidado que le brindan al paciente, ¿verdad? Perdón. ¿No? Entonces yo estoy observando todo y todo lo tengo que registrar, ¿no? Todo lo tengo que registrar. Entonces, por ejemplo, ¿no? De repente yo, porque es totalmente distinto cuando un paciente está en el hospital, porque obviamente no sabemos cómo está su entorno, ¿no? Si lo cuidan o no lo cuidan, si está limpio o no está limpio, ¿verdad? Es totalmente distinto. Cuando están en domicilio es otra cosa, es otra forma, ¿no? Entonces, no solamente evalúas al paciente, al familiar, sino también el entorno del paciente, ¿no? El entorno del paciente. Y ahí muchas veces uno detecta cosas que en el hospital jamás las vas a poder detectar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y todo eso se tiene que registrar, todo eso también, ¿ok? Y eso obviamente representa, ¿no? Todo eso representa en la primera evaluación que se le hace al paciente. Validación de datos, ¿verdad? Validación de datos, sobre todo, pues, ¿cómo podemos validar algunos datos? ¿No? Pues con los exámenes del paciente, ¿no? Con las entrevistas que se le puede hacer a los familiares, ¿verdad? Organización de datos, ¿no? Entonces ordenamos nuestros datos, las documentamos, ¿no? Que vendrían a ser pues los registros de enfermería, ¿no? Obtención de los datos, métodos para obtención de los datos, la observación, que eso ya lo sabemos, ¿no? La entrevista, que yo ya les acabo de mencionar, el examen físico, ¿no? Cefalocaudal, que es lo que nosotros lo conocemos al revés y al derecho, ¿no? Y obviamente, pues, eh, empleando, pues, algunas técnicas, ¿no? Inspección, auscultación, percusión, palpación, ¿no? Queremos hacer todas esas evaluaciones. Ahora, ustedes preguntarán, ¿a todos los pacientes podríamos hacer todo eso? Hacer la evaluación completa a todo paciente, en realidad se debería hacer, ¿no? Porque en eso de que se dejas pasar algún tipo de información, podría pues venirnos a jugar en contra, ¿no? Por eso es importante evaluar siempre bien al paciente. Datos subjetivos, ¿no? Un poco en el tema de conocer un poco los síntomas, que no, obviamente que no se van a observar. Se describe o verifica solo por la persona afectada, ¿no? Es algo subjetivo, algo que no lo vas a ver en sí, ¿no? Es como, por ejemplo, la pena, ¿no?
Datos objetivos, algo que sí lo vas a ver, ¿no? O sea, lo vas a percibir, ¿no? A través de el oído, la vista, el tacto, el gusto, ¿no? Los sentidos de la persona. Entonces, dentro de esa valoración tenemos pues estos dos partes importantes, ¿no? La parte objetiva, ¿no? Que ya les he mencionado, y eso obviamente va a estar representado en los registros, en el examen físico, ¿verdad? La parte subjetiva, lo que te dice el paciente o lo que te dicen los familiares que también van a estar reflejados en la historia clínica, se van a colocar también, ¿no? Y obviamente eso nos va a ayudar a identificar los problemas que requieren la intervención de enfermería. O sea, ahí con esa información nos van a dar pues todos estos datos importantes para poder identificar los problemas, ¿no? Que requieren una intervención por la enfermera. Muy bien, entonces modelo de valoración. La valoración por sistemas corporales, ¿no? Que son 7 sistemas, está basada en un modelo biomédico y se centra en la valoración por aparatos o sistemas corporales. La valoración por patrones funcionales, que son 11 patrones, ¿no? Y aquí obviamente evalúa las características funcionales del paciente. La valoración por respuestas humanas, que son 9 respuestas que reflejan en cierta forma las respuestas a determinados estados de la enfermedad. La valoración por dominios y clases, ¿no? Que es lo que generalmente es lo que se utiliza, los cuales son 13 dominios, 47 clases y 206 diagnósticos, ¿no? Y un dominio es una esfera de actividad o estudio o interés, una clase es una subdivisión de un grupo mayor, ¿no? Un diagnóstico es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad. Entonces, un dominio es una esfera de la actividad en sí, o el estudio que nosotros tenemos que trabajar. Una clase es una subdivisión de un grupo mayor, que lo vamos a ver, y un diagnóstico es un juicio, es lo que ya nosotros hemos identificado, ¿verdad? Del problema o de la respuesta que nosotros hemos podido identificar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los patrones funcionales un poco recordando, ¿no? De Gordon, patrón 1, percepción, manejo de la salud, patrón 2, nutricional metabólico, patrón 3, eliminación, patrón 4, actividad de ejercicio, ¿no? Y todos los patrones que ustedes ven acá, que son los 11 patrones de Gordon, ¿no? Las necesidades básicas de Virginia Henderson, con un poco recordando esas teorías de enfermería, ¿no? Entonces acá tenemos algunas de las necesidades en las cuales pues se han identificado de acuerdo a su teoría, ¿verdad? Y tenemos acá los dominios y clases, ¿no? Los dominios, que son obviamente lo que nosotros vamos a trabajar, se puede decir, y las clases, pues, que son estos subgrupos, ¿no? De estos grupos mayores, en las cuales vamos a ir también trabajando con respecto a Marisela. ¿Podría repetir la última parte sobre la definición? Ah, ok. Lo voy a retroceder, ¿ya? Sobre esto, o sea, un dominio es una esfera de actividad o estudio de interés, o sea, lo que nosotros vamos a identificar, o sea, yo, por ejemplo, identifico un problema, ¿ya? Y yo voy a buscar ese problema en qué dominio está, o sea, de acuerdo al interés o estudio que yo quiero satisfacer esa necesidad, ¿correcto? Y una clase es una subdivisión de un grupo mayor, o sea, quiere decir que es como dice su nombre, es una subdivisión de todos estos dominios que se van a presentar, ¿ok? Y el diagnóstico ya vendría a ser, pues, el juicio, ¿no? Pues, el juicio clínico, ¿no? De lo que nosotros hemos identificado, ¿ok? Muy bien, acá está. Entonces, tenemos acá los dominios y clases, ¿ya? Gracias a ti, Marisela.
en la cual nosotros vamos a, después de toda esa evaluación que se le va a hacer al paciente, esa valoración, vamos a identificar cuáles son aquellos problemas, podríamos decir, que tenemos que satisfacer. Pero esos problemas, obviamente, los vamos a reflejar bajo los dominios y las clases, ¿ok? Y acá tenemos, por ejemplo, los dominios, ¿no? Tenemos promoción de la salud, nutrición, eliminación, actividad y reposo, percepción, cognición, autopercepción, perdón. Y acá tenemos otros subgrupos, ¿no? Miren, tenemos otros subgrupos, ¿ya? Que cada subgrupo tiene sus propias actividades, ¿no? Que tiene sus propias actividades. Acá pues de nuevo tenemos, ¿no? Los dominios, ¿no? Y cada dominio tiene pues un subgrupo, ¿no? Tiene un subgrupo, que vienen a ser las clases, ¿correcto? Que vienen a ser las clases. ¿Ok? Hasta acá, ¿está entendido esta parte? De repente se podría decir un poquito, al principio es un poquito confuso, ¿no? Pero luego ya cuando se agarra la maña, como se dice, ya comenzamos a entenderlo, ¿no? En cierta forma, ok. En cierta forma, lo que nos ayuda a esto es a ordenarnos. O sea, es como que tenemos tanto conocimiento en la cabeza, ¿no? Al principio, antes de que aparezcan todo el tema de dominios y clases y todo el tema de Nanda, Nick, perdón, Nanda no, porque Nanda siempre ha habido, ¿no? Y Nick y no, era un poco desordenado. Entonces, cada uno ponía sus criterios, ¿no? Pero cuando ya se ordenó un poco, ya nosotros lo único que hacemos es identificamos los problemas, después de la valoración, identificamos los problemas, ¿no? Nos ordenamos un poco, los clasificamos en dominios, ¿no? O sea, ya nosotros eh, indicamos cuáles son aquellos problemas que podrían estar insatisfechos, ¿no? Y de esos problemas comenzamos a sacar los subgrupos, ¿me entiendes? Comenzamos a sacar los subgrupos, ¿no? Acá está, o sea, por ejemplo, ¿no? Promoción de la salud, nutrición, eliminación, actividad, percepción, ¿no? Sexualidad, afrontamiento, principios vitales, seguridad. Entonces, se nos hace más ordenado, o sea, eh, más sistemático, ¿no? Más sistemático, ¿ok? Muy bien, y después de todo eso vienen pues los diagnósticos, ¿no? Luego vienen los diagnósticos y obviamente pues acá están los diagnósticos de la NANDA. Les había pasado, les compartieron, creo yo, la semana de la clase pasada, les compartí los 3 libros. Sí se los pasaron, ¿verdad? Entonces ahí están. El del Nanda es el actualizadito que yo les he conseguido, ya les he mandado. Nanda y no, creo que también son actualizados, si no me equivoco. Y ahí está todo lo que ustedes pueden hacer y utilizar para su ejercicio diario, ¿no? ¿Qué le va a proporcionar? Ya. Ya sí, les mandé la vez pasada de la clase les mandé los 3 libros, ya les van a compartir. Bien, entonces, tipo de diagnósticos de enfermeros actuales. Bueno, esta clase es de 2017, pero yo lo que les compartí ya es de 2000 hasta el 2023, ¿ya? Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta, o tener en cuenta, perdón, que los diagnósticos van a estar enfocados en el problema, o sea, en el problema real, o sea, quiere decir qué es lo que le está sucediendo en este momento al paciente, ¿no? ¿Cuáles son aquellas necesidades que están insatisfechas del paciente en el momento, ¿verdad? Y los de riesgo, ¿no? Los de riesgo que vienen a ser aquellos problemas potenciales, que quiere decir que si nosotros no actuamos, se pueden volver en reales, ¿no? Se pueden volver en problemas reales, ¿no? Pero también tenemos que hacer acciones, ¿verdad? Tenemos que hacer acciones para que estos problemas no se conviertan en reales, ¿no? Las de promoción de la salud, ¿no? Que vienen a ser estas por bienestar de la salud, las de síndrome, que vienen a ser, pues,
estos conjuntos de signos y síntomas, ¿no? Que se pueda presentar en los pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, enfocado en el problema real. Fíjense acá, enfocado en el problema real. Tenemos la etiqueta diagnóstica, ¿no? Que viene a ser, en este caso, el problema. ¿Cuál es el problema? ¿No? De toda la evaluación que hemos hecho a nuestro paciente, hemos identificado un problema, ¿ok? Y ese problema tiene que ser, siempre tienen que ser los problemas prioritarios, ¿ok? Prioritarios, tenemos que priorizar los problemas, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dolor agudo, ¿no? Acá tiene su etiqueta diagnóstica, su código, ¿no? Ya, dolor agudo. El factor relacionado, ¿no? El relacionado con, o sea, ¿por qué tiene el dolor? O sea, ¿qué es lo que le está produciendo el dolor? ¿No? ¿Cuál es su relacionado? ¿No? Y acá, por ejemplo, vamos a colocar, ya es lo que nosotros vamos a colocarle, pues, ¿no? Agente lesivo, porque él está produciendo el dolor, ¿no? Y las características definitorias, del manifestado por, o sea, yo veo al paciente, ¿no? Que tiene dolor, ya identifiqué ese problema, estoy relacionado, ¿por qué está relacionado ese dolor? Ya también identifiqué por qué está relacionado el dolor y eh, cómo sé, a través de sus signos y síntomas, ¿ya? ¿Cómo sé que el paciente pues tiene dolor, ¿no? Porque de repente es su expresión facial, de repente me dice de, no sé, de 1 a 10 cuánto dolor tiene, o sea, son las manifestaciones que tiene el paciente, ¿ok? Y eso obviamente también nos va a ayudar mucho en el conjunto de actividades que nosotros vamos a realizar con el paciente, ¿ok? Muy bien, tenemos acá otro. Fíjense acá, dolor de parto, también tiene su codificación, ¿no? El relacionado con, o sea, el factor que está predisponiendo a que le dé este dolor, ¿no? Dilatación cervical, y la manifestación por alteración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, las manifestaciones reflejados en signos y síntomas, ¿no? En signos y síntomas, ¿ok? Esto que acabamos de ver es enfocado en el problema real, o sea, el paciente tiene un problema en estos momentos, ¿ok? En estos momentos tiene un problema el paciente y obviamente esos problemas van a ser en forma prioritaria. Pero también existen problemas potenciales, o sea, problemas de riesgo. Quiere decir que si nosotros no los atendemos también, esos pueden convertirse en problemas reales, ¿no? Y acá tenemos una cierta definición, ¿no? Juicio clínico con respecto a la vulnerabilidad del individuo, familia, grupo o comunidad de desarrollar una respuesta humana indeseable a condiciones de salud, proceso vital. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la etiqueta diagnóstica de riesgo, ¿no? Después que nosotros hemos identificado todos los diagnósticos ya reales, ¿ok? Reales, ya hemos evaluado y nos hemos dado cuenta que ya no existe otro problema real, vamos a los problemas de riesgo, ¿correcto? Vamos a los problemas de riesgo. Y acá tenemos uno, con su etiqueta también, con su código riesgo de deterioro de la función cardiovascular. Obviamente que eso va a ir en relación a lo que tiene el paciente, ¿ok? ¿Ok? O sea, no tampoco se nos vamos a ocurrir a poner todos los riesgos, no, sino que todo va a ser en relación a lo que tiene el paciente en esos momentos, ¿ok? Y acá, por ejemplo, tenemos un relacionado con agentes farmacológicos, antecedentes de enfermedad cardiovascular, diabetes, ¿no? Etcétera, lo que han puesto acá como ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto
a los diagnósticos de promoción de la salud. También ese es otro diagnóstico que también tenemos que colocar, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Es un juicio clínico con respecto a la motivación o deseo de mejorar el bienestar y actualizar el potencial de salud humana. O sea, quiere decir que aparte de los potenciales, los problemas potenciales, también tenemos que colocar algunos que motiven a mejorar el del bienestar de la persona, ¿ya? Y estas respuestas se expresan mediante una disposición a mejorar sus conductas de salud. Es por ello que en cuanto a la promoción de la salud, que también tiene su propio código, acá tenemos un ejemplo, disposición para mejorar la gestión de salud, ¿no? Manifestado por que expresa deseo de mejorar la gestión de la enfermedad, expresa deseo de mejorar las elecciones de la vida diaria para alcanzar los objetivos. O sea, estamos dando ahí una motivación al paciente del deseo de poder mejorar. Y de síndrome, ¿ya? Del síndrome, que es el juicio respecto a un conjunto de diagnósticos enfermeros que suceden juntos y es mejor abordarlos también juntos y con intervenciones similares. Entonces acá, en cuanto a ese diagnóstico de síndrome de, ¿ya? Pueden presentarse diferentes tipos de síndrome, ¿no? Síndrome es en sí el síndrome como palabra es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? De lo que pueda estar sintiendo el paciente, ¿no? O manifestando el paciente. ¿Ok? Entonces acá, en esta etiqueta diagnóstica, tenemos síndrome de, por ejemplo, síndrome de estrés del traslado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Síndrome de estrés del traslado, porque obviamente va a ir en relación a lo que tiene el paciente, ojo. Factores relacionados, estrategias de afrontar relacionado con estrategias de afrontamiento ineficaces, manifestado por dependencia, depresión, preocupación, soledad, ¿no? Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de diagnósticos de enfermería de acuerdo, perdón, según la NANDA, ¿no? Según NANDA, bueno, en este caso 2017, que han cambiado algunos que otros, han aumentado para el 2023, que ya se les había pasado la clase anterior, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver, esperen un segundito. Denme un segundito para abrir el librito. A ver. A ver, a ver. Ah, entonces acá, por ejemplo, eso es lo que yo les compartí. Creo que ya lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, a ver, ya, ahora sí, eso de acá, lo que les he compartido, esos son los diagnósticos de enfermería, ¿ya? NANDA 2021-2023. Ese es el libro del NANDA, ¿ya? De diagnósticos de enfermería, y acá vamos a ver, vamos ahí está. No, acá, por ejemplo, han incluido ya los del COVID-19, ¿no? Porque obviamente es algo que, pues, con el tema de la pandemia tenían que actualizarlo, pues, ¿no? Y vamos a adelantar un poco. Acá están, ¿no?, los resúmenes de las revisiones, ¿no? Las estandarizaciones, ¿no? Y vamos a ir acá. Fíjense acá, según los dominios. Casa, los diagnósticos de enfermería, según los dominios. Miren, dominio, promoción de la salud, ¿no? Con su clase, miren. Clase, con sus grupos. Clase 2, miren, ¿ya? Acá, por ejemplo, nutrición, dominio 2, nutrición. Clase 1, todo lo que tiene que ver con el tema de la nutrición, ya sobre indigestión, por ejemplo, ¿no? Todas las clases que están acá.
¿no? Dije clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Igual a igualito el dominio 3, ¿no? Igualito el 4 y así sucesivamente, ¿no? Este libro está bien bonito. Ya, entonces, bueno, eso de acá te hablan, descripción, etcétera. Ya, y estos son, miren, fíjense acá, esos son los nuevos diagnósticos de enfermería de estos años, de 2021, 2023, que se han agregado, se han actualizado en el caso de este libro, ¿no? De Nanda. Han aumentado los que están acá, ¿ya? En cuanto a la promoción de la salud, todo lo que ustedes ven acá, nutrición también, eliminación, entonces todos estos de acá han aumentado y se ha actualizado, ¿no? Bueno, estas son las colaboraciones. Esos son los que se han revisado y vamos a acá, por ejemplo, miren, diagnósticos eliminados de los diagnósticos de enfermería, miren, estos son los que se han eliminado, ¿ve? Son todos los que se han eliminado, ¿ve? Sobre todo los riesgos, ¿ve? ¿Ya? Y acá te explica un poco, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Eso no, vamos a avanzar un poco. Y para ver el tema de los dominios. A ver, vamos a ver. Ya, creo que ya, bueno, acá habla de los diagnósticos un poco, ya. Y quiero ver lo de los dominios. Esperen un segundito. Vamos a aumentarlo por acá. ¿Dónde está? Fíjense acá, ven, los dominios, miren. Ah, no, esto de acá es un ejemplo. Espérense. Ahí está, esto. Justo parecido a lo que yo les había enseñado en la PPT, los dominios y las clases, ¿no? Pero cada uno de ellos está explicado acá, ¿no? Está explicado con su dominio, con su clase, enfoque diagnóstico. Esto habla de la nutrición, ¿no? De la nutrición. Fíjense acá, dominio y clase diagnóstico, ¿no? Lo único que tienen que hacer, obviamente, es identificar el problema, ¿verdad? Identificar el problema, identificar el dominio, su clase y obviamente colocarlo, nada más. Colocar el código, el dominio y la clase. ¿Dónde está por acá? Acá. ¿Dónde está? Focos diagnósticos. Cada uno está explicado, te explica y te dice qué significa cada dominio, cada clase, ¿no? Y lo único que ustedes tienen que hacer es ubicarlo y colocarlo, nada más. Inclusive hay los resultados, plan de cuidados, ¿no? Entonces, acá vamos a ver esto, a ver. Fíjense acá, miren. Dominio 1, dice acá. Dominio 1, clase 2, código de diagnóstico 00276, que habla autogestión ineficaz de la salud. Te explica qué cosa es, ¿no? Te dice algunas características, ¿verdad? Y ello, obviamente, pues, ¿para qué? Para que te ayude, ¿no? A colocar, obviamente, pues, el código del diagnóstico, ¿no? Entonces, en este libro, que es de Nanda, actualizado al 2023, explica de cada dominio, cada clase y cada etiqueta diagnóstica con su código, ¿ok? Muy bien, entonces esa es una pequeña explicación nada más porque ese libro ya se los he pasado. Y acá, por ejemplo, miren, dominio 2, nutrición, ¿no? Fíjense acá,
En la clase, en el dominio 2 que habla de nutrición, tiene varias clases. Y una de las clases es, por ejemplo, indigestión. Y dentro de la indigestión vamos a ver varios diagnósticos, ¿no? Todos estos diagnósticos que ustedes ven acá tienen sus respectivos códigos. Y lo único que van a hacer es colocar el código, ¿no? Y obviamente, pues, colocar el diagnóstico, ¿no? Acá tiene, pues, la clase 2 de digestión, ¿no? Y así, clase 3 de absorción, clase 4 metabolismo, ¿no? Cada uno tiene su clase correspondiente de acuerdo, obviamente, a lo que ustedes van a identificar, ¿ok? Muy bien, vamos a dejar de compartirlo y vamos a compartir la PPT. Esperen un segundo. Bien, entonces hasta acá entendieron lo que les expliqué un poco sobre el NANDA. Igual ustedes van a poder tener más tiempito, revisar el libro, ¿no? Que está el nuevo librito, que es del 2023, y ustedes van a poder ver cada uno de esos etiquetas, de esas etiquetas diagnósticas. ¿Lo entendieron o tienen alguna pregunta? Bueno, asumo que han entendido, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver la planificación. En la planificación tenemos ahí un aspecto también muy importante, criterio de resultados, que es el NOC, ¿ok? El NOC también les he compartido también. También lo vamos a ver darle una revisadita, ¿ya? Eh, espérenme un minutito. Nick. No sé si les compartí Nick. Sí, creo que también les compartí Nick. Ok. Ok. Todavía no les han mandado, ya. A ver, vamos a ver. A ver, esperen un segundito. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, déjenme un segundo. Si se puede, si nos permite Dios y la vida. A ver, esperemos. Les estoy compartiendo por el chat. A ver, confírmenme. Está cargando. A ver si ha llegado. A ver, confírmenme. Si se les va a enviar. De todas maneras, les van a enviar. Igual, de todas maneras, yo les comparto por aquí para que lo puedan descargar y ir viendo nosotros eh, de acuerdo a lo que estamos conversando. ¿Ok? Creo que está cargando. Esperen un segundo. Ya. Y pensé que... vamos a ver acá. Esperen un segundo. Ah, ya. Ahí no sé si pueden descargarlo. Ya, sí, ok, perfecto. Y ahí le he puesto, si lo pueden descargar chévere, lo pueden descargar ahorita para que lo vayan ustedes viendo y estar pues a lo que estamos a la par conversando ahorita nosotros. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? A ver, quiero ver acá. Acá también tengo otro que está bien interesante para que ustedes lo vayan revisando también, pero yo les acabo de poner ahí el Nanda como para que un poquito vayan entendiendo lo que yo les estoy explicando, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, esperen un minuto, por favor. Ah,
No salió. Acá. A ver. Quiero ver un ratito esto. Ya. Estoy acá un ratito que está cargando el nick para que también ustedes lo puedan, se los pueda enseñar y no tengamos acá, a ver, alguna duda. ¿Ya? Ahí está, excelente. ¿Listo? Ahora que tenemos el... No. Acá está, listo. Ahora sí. Listo, entonces continuamos. ¿Ya? Tenemos la planificación, que son los criterios de resultado, que es NOC. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya hemos valorado, hemos identificado los problemas, hemos ya, pues, ya hemos colocado todos nuestros diagnósticos de enfermería, o sea, ya hemos evaluado, hemos visto qué problemas tiene nuestro paciente, cuáles son los problemas potenciales, los reales, ¿verdad? Hemos colocado nosotros los diagnósticos de enfermería, ya con sus etiquetas diagnósticas. Lo que nosotros tenemos que hacer es planificar nuestras acciones, ¿ok? Entonces, dentro de la planificación, ya tenemos que resolver estos problemas, ¿verdad? Sí, les van a enviar, ahorita seguramente les van a mandar en estos momentos, ¿ok? Entonces, se tiene que planificar, o sea, tenemos que hacer las acciones, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer para satisfacer esas necesidades del paciente, esos problemas del paciente, ¿ok? Entonces, yo ya les estoy comentando siempre desde el inicio, establecimiento de prioridades. ¿Qué significa? Los problemas que podrían causarle la muerte al paciente. O sea, hay que priorizar, ¿no? Elaboración de objetivos, ¿no? Elaboración de objetivos, la elaboración de las intervenciones de enfermería, ¿no? La documentación del plan. ¿Correcto? Entonces tenemos acá, fíjense, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Muy bien. Elementos de los resultados, nombre de identificación y código, ¿ya? Dominio y clase en el que se está clasificado y la escala de medida, definición breve y concisa, relación de indicadores que describen el estado específico del paciente, cuidador familiar o comunidad con una escala tipo Likert de 5 puntos. ¿Ok? NOC, Northern Outcomes Classification, o sea, clasificación de resultados de enfermería. O sea, un resultado enfermero, ¿qué cosa es? Es un estado, comportamiento o percepción del individuo, familia, comunidad que se mide de forma continuada y que se puede atribuir a intervenciones de enfermería. Entonces, tenemos que hacer nuestros objetivos. Por ejemplo, el paciente tiene un problema, ¿no? Tiene un problema, supongamos, de dolor, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, mi objetivo tiene que ser en relación al problema que está presentando, ¿verdad? Entonces, yo tengo que elaborar los objetivos. Y esos objetivos van a ir de acuerdo a varios componentes: sujeto, verbo, condición, criterio de resultado. Todos los objetivos siempre van a ir con un verbo, ¿verdad? Identificar, priorizar, disminuir, no sé, sobrellevar, etcétera. Todos tienen que ser con un verbo. Tipos de objetivos: objetivo general, ¿no? Que se centra en la primera parte de la categoría diagnóstica, o sea, por ejemplo, dolor, ¿no? Esa es la primera parte de la categoría diagnóstica, porque el problema, lo que habíamos visto, es, por ejemplo, dolor. Entonces, el objetivo va a ir a la centrada a la primera parte, que es dolor. Y los objetivos específicos centradas a la segunda parte de la categoría diagnóstica. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y el NIC, que son las clasificaciones de las intervenciones de enfermería, Nurse Intervention Classification, ¿no? Intervención en enfermería, ¿qué cosa es? Todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional
de la enfermería para obtener resultados sobre el paciente o cliente. O sea, ¿cuál es la acción que va a realizar la enfermera para satisfacer esa necesidad que está insatisfecha? Valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de intervenciones? Hay intervenciones independientes, intervenciones interdependientes. ¿Ok? Dentro de las intervenciones independientes son las realizadas en forma autónoma por la enfermera. Por ejemplo, valorar el nivel de ansiedad, ¿no? Algo autónomo. Y las interdependientes son aquellas que realiza la enfermera en coordinación con otros profesionales. Por ejemplo, coordinar con el médico la necesidad de requerir algún medicamento para reducir la ansiedad. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de intervenciones. Y de este proceso, que es la ejecución, ¿no? Que ya vienen a ser las intervenciones de enfermería. Recuerden que nosotros hay que ponernos así a pensar un poco, ¿ok? Hemos evaluado a nuestro paciente, ¿correcto? Hemos identificado los problemas potenciales, reales. Hemos priorizado esos problemas. Ahora, lo que yo tengo que hacer es o sea, tener una meta. O sea, dentro de ese proceso de atención de enfermería, nosotros tenemos que tener nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Entonces, de todos los problemas que hemos identificado, tenemos que tener un objetivo de acción, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a medir, porque el NOC nos va a ayudar a medir esos resultados, ¿ok? Una vez que tenemos los objetivos planteados, nosotros vamos a hacer pues nuestra planificación donde van a estar las acciones. Ya viene el NIC, ¿verdad? Pero en acciones como planificación, no todavía como ejecución. Luego viene la ejecución, que vienen a ser ya esas intervenciones in situ, ¿ok? Y en esta ejecución, las intervenciones enfermeras son aquellas actuaciones que van dirigidas a ayudar al paciente al logro de los resultados esperados. Para los diagnósticos de riesgo, la intervención va dirigida a modificar y eliminar los factores de riesgo. Y en este caso, pues, existen elementos de las intervenciones, nombre o etiqueta, definición, grupo de actividades para realizar la intervención y la clasificación recoge más de 12.000 actividades, fíjense, ¿no? 12.000 actividades. Eso lo vamos a ver ahorita cuando yo les voy a enseñar el NIC y no, ¿ok? Entonces, dentro de la ejecución hay dos etapas, la etapa de preparación, ¿ya? La etapa de intervención propiamente dicha. En la etapa de preparación, esta nueva valoración del paciente, como yo les decía, siempre se tiene que ir valorando al paciente, ¿ya? Se tiene que valorar al paciente. Análisis del plan de cuidado, identificación de posibles complicaciones, organización para la intervención. ¿Ok? Muy bien. Y la etapa de intervención propiamente dicha, que es el método de ejecución, o sea, cómo lo vamos a llevar a cabo, aptitudes para la ejecución de los cuidados de enfermería y el nivel de asistencia. Y al último ya pues viene la evaluación, ¿no? Y la evaluación, recordemos que la evaluación se va a medir de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Y es por ello que cuando nosotros hablábamos de la planificación mencionamos el no, ¿verdad? Y en la evaluación vamos a ver estos indicadores, ¿correcto? Vamos a ver estos indicadores. Entonces, en la evaluación, para la evaluación contamos con la no. Una vez llevadas a cabo, las intervenciones enfermeras y actividades adecuadas, se valora de nuevo el resultado y se evalúa el estado del paciente, ¿no? Yo, como les decía, todo este proceso es evaluativo, ¿correcto? ¿Ya? Pero cada proceso de atención de enfermería tiene, pues, sus propios procedimientos y aquí incluyen el NIC y el NOC. Y cuando hablamos de la parte de la evaluación, vamos a medir estos indicadores, ¿correcto? Vamos a medir estos indicadores.
Ya se están durmiendo, creo, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver unos ejemplitos, ¿ya? Obviamente que hoy día no se va a acabar porque se continúa con la clase en enero, ¿ya? Así que no se duerman, chicos, por favor. Vamos, no es tan difícil. Entonces, acá tenemos pues un recordaris. Nuevamente, valoración, recolección de datos, diagnóstico, identificación de los problemas, ¿ya? Planeación, toma de decisiones, priorización, acaba los objetivos, el NOC, luego viene la ejecución, NIC, y evaluación, el NOC, que hablamos pues de estas etiquetas con todos sus códigos, ¿ok? Estructura de las taxonomías, Nanda, NOC, Nanda, NIC y NOC, ¿ya? Nanda, 13 dominios, 47 clases, NOC, 7 dominios, 32 clases, NIC, 7 campos, 30 clases, ¿no? Con sus etiquetas, cada uno con sus etiquetas. Eso de que lo hemos visto. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? El dominio de promoción de la salud, clase 1, etiquetas diagnósticas, clase 2, etiquetas diagnósticas aprobadas. Esto de acá también lo que hemos visto un poco, son los que se han sido retirados, ¿ya? Y cómo se identifica, pues, la etiqueta diagnóstica, como ya lo hemos visto en un ejemplo arriba, ¿no? Entonces, antes de pasar a este ejemplito, ¿ya? Yo les voy a mostrar el NIC y el NOC, ¿ok? Y acá tenemos, les presento, ¿dónde está? Primero vamos a ver el NOC. Miren, esta es la clasificación de resultados de enfermería. Vamos a bajar un poquito. Y este es el índice. Entonces, en primer lugar, cuando ustedes van a ver el libro, ¿ya? Ustedes obviamente se van a confundir porque una cosa es el NANDA, otra cosa es el NIC y el NOC. ¿Listo? Pero acá lo que les va a explicar un poco, ¿no? En qué consiste, ¿no? Los ejemplos del uso del NOC, ¿no? Y cómo lo tienen que clasificar en cierta forma, ¿ok? Vamos a ir acá rápidamente. Miren, fíjense todo lo que tiene, ¿ya? Y vamos a ir por acá. Vamos a avanzar un poco. Ya, acá. No, espérense, no, espérense un segundito. Fíjense acá. El dominio, perdón, ejemplos de conjunto de resultados para el nivel de gravedad según resultados, bueno, es un ejemplo, ¿no? Acá están los códigos del NOC, por ejemplo, ¿no? Resultado, autocuidados, actividades de la vida diaria, ¿no? Con su código. Recuerden que el NOC viene a ser los resultados. O sea, por ejemplo, en este caso, vamos a como que interrelacionar un poco el objetivo que nosotros nos vamos a plantear con el resultado final, ¿ok? Con el resultado final que vienen a hacer esta evaluación, ¿correcto? Bueno, generalmente en otros países existe pues una plataforma en la cual se ingresa al paciente y ahí automáticamente te sale el NANDA ni NOC, ¿no? Pero acá en el Perú no existe todavía eso. O sea, todavía no hay esa tecnología, ¿no? Sobre todo para el tema de enfermería. Vamos a avanzar un poco y vamos a ir por acá. Acá tenemos, miren, tenemos en el dominio 1, salud funcional. Y acá tenemos, miren,
Resultados que describen la recuperación y el gasto de la energía de una persona. O sea, estos son los resultados, ¿ok? Tiene su propio código y una etiqueta de resultado, porque recuerde que el NOC es resultado, conservación de la energía, descanso, energía psicomotora, nivel de fatiga, resistencia, sueño, tolerancia a la actividad. Eso es lo que se va a colocar en los resultados, ¿ok? Y así todo eso que está acá, ustedes también que ya les he pasado, ¿ya? Lo van a ir ustedes viendo y lo único que ustedes van a hacer es buscar, ¿no? De acuerdo a al dominio, porque recuerden que estos son los dominios, eliminación, líquidos electrolitos, respuesta inmune, son los dominios. Van a buscar sus resultados, nada más, ¿ok? Van a buscar sus resultados. Ahora lo que yo les voy a enseñar, esos recuerden, esos son los resultados. Ahora lo que yo les voy a enseñar es el NIC. Vamos al NIC. Vamos a ver, acá está el NIC. Clasificación de intervención de enfermería. Esas son las intervenciones. Nos hemos ido de frente a los resultados primero porque esos están en relación a los objetivos. Ahora vamos a ver las intervenciones, o sea, cuáles son las acciones que va a hacer la enfermera. ¿Ok? ¿Cuáles son las acciones que va a hacer la enfermera? Muy bien, entonces, a ver, vamos a analizar este libro que también ustedes se los van a compartir. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Igual, de la misma forma como el Nanda Nidhi No, tiene sus propias características, ¿ya? Y acá igualito, de acuerdo a los dominios y a sus clases, van ustedes a hacer las intervenciones. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, vamos a avanzar un poco. ¿Dónde está? Miren, fíjense acá. Esas son las intervenciones, ¿ok? Esas son las intervenciones. Acá, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a la clase, miren, de acuerdo a la clase, control de actividad, control de la eliminación, control de la inmovilidad. Fíjense acá, explica qué cosa es. Y acá dicen las intervenciones. Miren, intervención, enseñanza, ejercicio prescrito. Fomentar la mecánica corporal, fomento de ejercicio, todos con sus códigos, ¿no? Y su etiqueta de intervención, ¿correcto? Con su etiqueta de intervención. Igualito cada uno. Por ejemplo, cada eliminación, administración de enema, tiene acá su código. Control intestinal, tiene su código. Todo eso de ahí, lo que van a hacer es colocar el código y la etiqueta de intervención, donde es en la ejecución, ¿ok? Entonces, este libro, estos libros que yo les he pasado, lo que les va a ayudar es a buscar cuáles son aquellas, tanto los diagnósticos, ¿no? Tanto las intervenciones, porque yo no voy a hacer mi intervención de lo que se me ocurre. O sea, no es que, ok, se me ocurre. No, porque para eso ya existen estos libros. Para eso se han dado y se ha hecho todo este estudio, ¿no? Que ha acoplado todas las intervenciones, ¿no? Para que lo único que hagamos nosotros es colocar el código y la intervención. Nada más, es lo único que se va a hacer, por eso nos facilita la vida, ¿verdad? Identifican la clase, identifican el dominio, perdón, la clase, ¿ok? Y las intervenciones que le corresponde a cada clase de cada dominio, ¿ok? Es algo, no es tan difícil, ¿no? Es un poco, al principio de repente se nos hace difícil, ¿no? Pero después poco a poco lo vamos desmarañando un poquito y vamos entendiendo. Por ejemplo, ¿no? Decimos, si hay un paciente que tiene de repente algo en cuanto al fisiológico, ¿no? Y es en cuanto a la regulación homostática, ustedes buscan, ¿no?
y acá van a encontrar las intervenciones que se tiene que hacer ese paciente, qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esos libros, como les dije, ya se los van a pasar. Asumo que entre hoy día, ¿no? Igual ya les he compartido algunos que se lo pueden descargar, ¿no? Les he puesto ahí, ya. Así que, eh, ya se los van a compartir. Igual, de todas maneras, los he pasado en el grupo de Zoom. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Y ahora sí, vamos a un caso clínico, ¿ya? Dice acá, Pedro es un paciente con fracturas costales tras sufrir un accidente de tráfico. Refiere tener mucho dolor, miren, al toque nomás, dolor. Ah, ok, priorizamos el dolor. Al realizar la valoración de enfermería, dificultad para respirar. Ah, ok, no puede respirar. Presenta disnea, uso de los músculos accesorios para respirar, falta de aliento y aleteo nasal. Entonces, ya desde que yo estoy leyendo ya el caso clínico, veo que hay una necesidad prioritaria, ¿verdad? Entonces, ¿a qué diagnóstico enfermero puede conducirnos esta valoración? Y acá podríamos nosotros preguntarnos, ¿no? Podríamos preguntarnos o para poder decidirnos. Deterioro del intercambio gaseoso, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de las vías aéreas, ¿no? A ver, ese es un ejemplo. Vamos a ver acá, a ver qué podemos decir acá. Dice, Francisco ingresa a la emergencia por reagudización de su EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dice estar fatigado. Al realizar pequeños esfuerzos, comienza con disnea y malestar. ¿A qué diagnóstico enfermero puede conducirnos esta valoración? Así como el que hemos visto acá, ¿no? Este paciente, el anterior caso clínico, tiene una dificultad respiratoria, ¿verdad? ¿Qué diagnóstico podríamos nosotros estar pensando, ¿no? En un deterioro del intercambio gaseoso, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de las vías aéreas. Pero más se relaciona con estos dos primeros, ¿verdad? Y acá, a ver, ¿qué podríamos estar pensando de qué tipo de diagnóstico podría ser? Miren, este es un paciente que tiene un EPOC, o sea, es una enfermedad crónica, ¿ya? Está fatigado y cuando hace pequeños esfuerzos comienza con la disnea y el malestar. Ok, muy bien, Marisela. A ver, otra persona más. Parecido el otro, ¿verdad? A ver, ¿quién más quiere participar? A ver. Muy bien, entonces nos quedamos con Marisela. Vamos a ver qué diagnósticos podríamos poner. Miren, ¿a qué diagnóstico enfermero puede conducirnos esta valoración? Deterioro de la deambulación, deterioro de la movilidad física, intolerancia a la actividad. Recuerden que es importantísimo, ya es importantísimo valorar al paciente, ¿correcto? Por prioridad. Es importante valorar al paciente, ¿correcto? Es importantísimo valorar al paciente. Porque miren, acá nos está diciendo que es un paciente, tiene esa emergencia, por reagudización de su EPOC, o sea, es un paciente que sufre de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? O sea, esa enfermedad lo tiene siempre, o sea, él vive con esa enfermedad, ¿no? Pero se fatiga cuando realiza pequeños esfuerzos. Pequeños esfuerzos ya comienza con la disnea. Entonces, ¿cuál de estos tres se asemejaría un poco al diagnóstico? Porque podríamos decir, muy bien, Marisela, intolerancia a la actividad. Podríamos decir patrón respiratorio ineficaz, pero él ya tiene un patrón crónico, ¿no? Pero como él, a pesar de que tiene esa enfermedad, los puede sobrellevar. Pero cuando existe ya o genera algunas de las actividades con un poco de esfuerzo, se produce estos problemas, ¿no? Pero si, por ejemplo, este paciente deja de hacer el esfuerzo, nuevamente va a estar como antes, ¿no?
Muy bien, intolerancia a la actividad. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Deterioro de la movilidad física. ¿Ustedes creen que podría calzar ese diagnóstico ese paciente? No, no nos da mucha información, ¿verdad? No nos dice mucha información, no nos dice si el paciente de repente tiene algún tipo de discapacidad o de repente no puede moverse, no nos dice mucho, ¿no? Pero más sí nos dice de la propia actividad en sí, ¿no? Muy bien. A ver, acá tenemos otro. Muy bien. Excelente, Maricel. Dice acá, Patricia trabaja en un laboratorio y acude a urgencias porque le ha saltado al ojo un líquido irritante. Al valorarla, presenta una lesión en la mucosa. ¿Ok? Al valorarla, presenta una lesión. O sea, le ha saltado algo en el ojo, ¿no? Un líquido irritante y hay una lesión en la mucosa. ¿A qué diagnóstico enfermero puede conducirnos esta valoración? A ver, chicos, ¿qué nos pueden decir? A ver, ¿a qué diagnóstico enfermero puede conducirnos esta valoración? Para los que tienen el NANDA que ya lo han descargado, ahí nomás lo pueden colocar, ¿no? Pueden colocar buscar, ¿no? Más o menos por ahí, lesión en conjuntiva, lesión en la visión, una cosa así, ¿no? Podría decirnos. Vamos a ver, vamos a darnos un minutito, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, voluntario, a ver. A ver, nadie, vamos a ver cuáles son los diagnósticos, ¿ya? Dice, deterioro de la integridad cutánea. Dice, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad tisular. ¿Cuál de los tres creen ustedes que se asemeja a ese diagnóstico? El uno, el uno. Deterioro de la integridad cutánea. Bueno, seguro, Héctor. Riesgo de la integridad cutánea. Ya, la tres. Ajá, muy bien. Vamos a analizar cada diagnóstico, ¿ok? Deterioro de la integridad cutánea. Cuando hablamos de integridad cutánea, ¿qué estamos hablando? A ver, ¿qué estamos hablando de la integridad? ¡Ay! Ay, ahora sí. ¿Qué estamos hablando de la integridad cutánea? A ver, ¿quién me puede decir? Cuando hablamos de deterioro de la integridad cutánea. Cuando estamos hablando de la integridad cutánea, estamos hablando de piel, ¿verdad? Entonces, más o menos el tema de mucosa no se relacionaría mucho con el tema de la piel, ¿no? Vamos al otro, riesgo de deterioro. No hay riesgo porque ya tiene una lesión, o sea, no es algo potencial, es algo ya real, hay un problema real, ¿verdad? Y el otro tenemos deterioro de la integridad tisular. Ahora sí es tisular, sí, porque es tejido, ¿no? Y acá ya tiene una lesión en la mucosa. Entonces, mucosa, tejido, entonces ya es un deterioro de la integridad tisular, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otro diagnóstico, perdón, otro caso clínico. Dice, el señor POV se observa con 15 días de hospitalización decaído, herida infectada. Miren, se parece al otro, miren, ¿ya? Herida infectada, limitada en su actividad física, necesita ayuda para satisfacer su cuidado. Se observa que tolera el 30% de la dieta y su índice de masa corporal es de 16 kilogramos por centímetro
centímetros. Muy bien, entonces acá tenemos acá, fíjense acá. Datos significativos, esto es un poquito más completo, ¿ya? 15 días de hospitalización. Y acá podríamos estar viendo algunos dominios, ¿no? Y algunas clases. Miren, dominio 9. Si tuvieran ustedes el libro abierto, pudiéramos verlo rapidito, ¿no? Dominio 9, clase 2, ¿no? Herida infectada, dominio 11, clase 1, ¿no? Limitada actividad física, dominio 4, clase 2. O sea, ustedes necesitan, bueno, ¿qué más? Necesita ayuda para satisfacer sus necesidades. Dominio 4, clase 5. Tolera el 30% de la dieta, IMC. Dominio 2, clase 3. Lo que nos acordamos, porque eso es lo que la hemos visto en el libro reciencito, ¿no? Vamos a irnos al último. En uno de el dominio número 2 era ¿qué cosa? Nutrición, ¿verdad? Era nutrición, ¿no? En la clase 1 hablaba de indigestión, en la clase 2 hablaba de digestión y en la clase 3 creo que hablaba de absorción, si no me equivoco, ¿no? Entonces, teniendo nosotros la evaluación del paciente, la valoración, nosotros fácilmente lo que vamos a poder identificar en el libro, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ayudar, ¿ya? Fácilmente identificar a qué dominio pertenece, ¿no? Y cuál es la clase que le podría corresponder, ¿no? Entonces acá dice, ¿a qué dominio y clases asocia el dominio 11? Por ejemplo, seguridad y protección, clase 2, lesión física. Miren acá, ¿ver? Seguridad y protección, clase 2, lesión física. ¿Ok? Entonces, acá podríamos decir, miren, retraso de la recuperación quirúrgica relacionado con herida infectada y déficit nutricional, ¿no? Retraso de la recuperación quirúrgica relacionado con herida infectada y déficit nutricional, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿qué hacemos? Vamos al librito, ¿no? Buscamos y ahí nos va a dar los diagnósticos. Ahí nos va a dar los diagnósticos. ¿Correcto? Entonces, tenemos un caso clínico, entonces un paciente, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar de ese paciente, vamos a sacar los datos más significativos, ¿no? Tenemos acá datos significativos, ¿verdad? Y de esos datos significativos nosotros vamos a ir buscando, ¿no? Vamos a ir buscando y de acuerdo a eso nosotros vamos a, pues, encontrar los diagnósticos de enfermería, NANDA, en este caso NANDA, NIC y MOC. Entonces, tenemos acá que el NANDA es la puerta de entrada, porque nosotros buscamos NANDA, vamos a buscar los problemas, ¿verdad? Y vamos a revisar la taxonomía no, o sea, los resultados. O sea, quiere decir qué es lo que queremos llegar, ¿no? Vamos a ubicar los dominios, o sea, identificamos el dominio, ¿ya? ¿A qué se asocia con el NANDA? O sea, que se va a asociar con el NANDA. Identificamos la clase, ¿no? Que se relaciona con los datos relevantes del diagnóstico, como está acá, ¿no? Vemos, identificamos el dominio, ¿no? La clase, ¿verdad? Y luego, obviamente, vemos, pues, la identificación de la etiqueta, después de haber dado el diagnóstico, identificación de la etiqueta no, y obviamente, pues, luego vamos a ver las intervenciones, ¿no? Entonces tenemos acá todos estos datos significativos, ¿ya? Identificamos los dominios, porque la puerta de entrada es el NANDA, ¿ok? La puerta de entrada es el NANDA. Identificamos el diagnóstico, ¿no? El manifestado, perdón, el relacionado con, si quieren poner el manifestado por también, ¿ya? Y obviamente, pues, tenemos que tener en cuenta el NIC y el NOC. En este caso, el NOC. Ahora, acá, por ejemplo, taxonomía NOC, ¿no? Ya hemos entrado, hemos identificado el dominio, hemos identificado la clase, tenemos el diagnóstico, identificamos la etiqueta NOC, que es lo que nos va a ayudar a los resultados, ¿ok? Taxonomía NOC, del libro que les he enseñado, ¿no? Entonces ahí cada uno tiene sus dominios, miren, de sus dominios, fíjense acá, ¿ya? Y cada dominio tiene sus clases respectivas. Y cada clase tiene pues sus resultados, pues, ¿no? Que son
casi 490 resultados, ¿no? El resultado enfermero, una escala tipo Likert, utiliza 13 tipos de escala, permite recoger la variabilidad y el valor alto, el valor más alto coincide con el resultado más deseable con el del resultado. Y acá tenemos todo esto de acá, eso es para ya como un indicador, ¿no? Como un indicador, ¿no? Entonces acá tenemos en la escala tipo Likert, ¿no? De 1 al 5, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a ver, pues, cuál es el indicador al cual queremos llegar, ¿no? Se supone que eh, cada intervención o cada objetivo que uno quiere llegar, pues va a tener un resultado correspondiente, ¿ok? Entonces los resultados esperados, ¿no? Etiqueta de resultado NOC, ¿ya? Indicadores, estados, percepciones y conductas de acuerdo a lo que es del paciente, ¿ya? Se va a evaluar, se cuantifica y obviamente pues se va a dar el resultado esperado, ¿ok? Y acá, por ejemplo, tenemos del ejemplo que hemos visto hace un momento, ¿no? Teníamos el caso clínico, ¿verdad? Teníamos el caso clínico. Nosotros hemos evaluado, hemos visto por cada dato significativo sus dominios, sus clases, ¿verdad? Y tenemos pues el diagnóstico de enfermería. Uno de los diagnósticos que se ha considerado es retraso de la recuperación quirúrgica relacionado con herida infectada y déficit nutricional, evidenciado por tiempo de estancia, limitada movilidad. ¿Ok? Este es el diagnóstico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a nosotros a dar los indicadores. Y aquí vamos a ver, colocar la taxonomía NOC. Y acá tenemos dominio 2, después de que hemos, eh, hemos evaluado los dominios y hemos visto a cuál corresponde. Entonces hemos identificado que corresponde al dominio 2, que es salud fisiológica, ¿ya? A la clase 12, que habla de la integridad tisular. ¿Y acá qué estamos hablando? Herida infectada, ¿verdad? Herida infectada, que viene a ser pues integridad tisular, densidad de tejido, ¿no? O cutánea, que también puede haber, ¿no? Etiqueta no, curación de herida, segunda intención, ¿no? ¿Cuál es la etiqueta no? Curación de herida, segunda intención. Entonces, una vez que ya hemos identificado la etiqueta, ¿no? Vamos a ver, pues, en estos indicadores, se aplica con la escala de Likert del 1 al 5, ¿no? Entonces acá formación de cicatriz, secreción serosa de la herida, secreción serosanguinolenta, eritema cutáneo, circundante, y vamos a clasificarlo, pues, de acuerdo a los indicadores, pues, ¿no? Si está gravemente comprometido, sustancialmente, moderadamente, no comprometido. Entonces, tenemos la taxonomía NOC, ¿ok? Tenemos la taxonomía NOC. Entonces, acá tenemos integridad tisular, piel y membranas y mucosas, indicadores, resultados obtenidos, ¿no? Al ingreso, al segundo día, al alta, es una evaluación inicial, sucesivas, ¿ya? Que se van a ir, pues, evaluando, ¿no? Que se van a ir evaluando. Y acá, por ejemplo, tenemos otro. Dice, disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración del ritmo cardíaco, eh, manifestado por o evaluado por taquicardia, fatiga. ¿Ok? Taxonomía DOC, ¿dónde vamos a ubicarlo? Vamos a ubicarlo en el dominio 2. Obviamente tenemos que leer a cuál dominio pertenece, entonces hemos colocado acá taxonomía, perdón, dominio 2, ¿ya? Clase 1, cardiopulmonar, ¿ya? Y etiqueta NOC, efectividad de la bomba cardíaca. Y esto también va a ir de acuerdo a los indicadores, ¿no? De acuerdo en este caso, presión sanguínea, frecuencia cardíaca, presión sanguínea diastólica,
presión venosa central, gasto cardíaco, y eso se va a representar en estos rangos, pues, ¿no? En estos rangos. Tipo escala Likert, ¿no? Desviación grave del rango normal, sustancial del rango normal, moderada, leve, sin desviación del rango normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos nuestros resultados, o sea, objetivos que van a estar relacionados con los resultados, ya vamos a ver, obviamente, pues, nuestras intervenciones, ¿correcto? Vienen a darnos nuestras intervenciones, ¿ok? Y ahí vamos a ver qué cosa, el NIC, ¿ok? Vamos a ver el NIC. Siempre es importante tener puerta de entrada, el NANDA, porque de ahí es donde nosotros nos vamos a, no a guiar, sino que es lo primero que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Los diagnósticos. ¿Listo? Luego vamos a revisar la taxonomía NIC, que son las intervenciones de enfermería. La taxonomía NIC. Identificamos el dominio que se asocia al NANDA y al NOC, ¿ya? Miren, porque ya recuerden que ya hemos visto el NOC, ¿no? Porque el NOC va a estar relacionado entre el objetivo y los resultados que queremos llegar. Identificamos la clase que se asocia con el NANDA y el NOC. Identificamos la etiqueta del NIC y vemos las actividades. ¿Ok? Esperen un segundito. Esperen un segundo. Muy bien, entonces, NIC, intervenciones de enfermería. Bueno, acá hay una breve explicación, ¿no? Eh, de lo que tiene que ver la parte de las intervenciones de enfermería, ¿no? Y ¿qué nos menciona? Miren, desde el año 1987, el Centro para la Clasificación de Enfermería de la Universidad de Iowa introdujo el NIC o la NIC Nurse Intervention Classification, y en 1991 la NOC, que es Nurse Outcome Classification, ¿no? Estos son los resultados. Estas dos clasificaciones adicionales fueron desarrolladas para el uso con la NANDA y otros sistemas de diagnósticos. Entonces, la NIC es la sigla de los tratamientos, siempre recuerden eso, es la sigla del tratamiento, o sea, de las intervenciones, de las actividades que realizan todas las especialidades de enfermería. Una intervención de enfermería es cualquier tratamiento basado en el conocimiento clínico que una enfermera realiza para realizar los resultados sobre el cliente. ¿Ok? Las intervenciones de la NIC incluyen aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Muy bien. Taxonomía NIC. Entonces acá ustedes van a ver, acá no se habla mucho de dos dominios, sino se hablan de los campos. ¿Correcto? Entonces, campo 1, fisiológico básico. Campo 2, fisiológico complejo. Campo 3, conductual, seguridad, familia, sistema sanitario, comunidad. Tiene 7 campos, 30 clases, 554 intervenciones y más de 12.000 actividades. ¿Por qué? Porque hay un montón de actividades que hace la enfermera. Entonces, pero hay, ¿no? 12.000 actividades. Entonces, lo primero que se va a hacer, como ya les había dicho, ¿no? Se toma en cuenta el NANDA, ¿no? La puerta de entrada, ¿ya? Como ya hemos visto la taxonomía NOC, vamos a ver los dominios y clases tanto de NANDA relacionados con NANDA y NOC, y luego vamos a ver el NIC como intervenciones, ¿ok? Bueno, acá por ejemplo tenemos el NIC, ¿no? Tenemos acá el NIC, acá están sus 7 campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿no? 30 clases que están acá, ¿no? A, B, C, hasta todo lo que ven ustedes acá. Y bueno, y las intervenciones que obviamente lo tiene el libro, ¿no? Que lo que se ve el libro. ¿Correcto? Bueno, eso es lo que ya les enseñé del librito, ¿no?
Ese es el antiguo, porque ahora lo que les he mandado es el nuevo. Y acá, por ejemplo, tenemos, de acuerdo, por ejemplo, tenemos acá el diagnóstico de la diarrea, ¿no? Eliminación de heces líquidas no formadas. Acá tenemos intervención de enfermería sugeridas para la resolución del problema, ¿no? Manejo de la diarrea, manejo de la medicación. Obviamente, pues, hay algunos que con el tema acá están algunas actividades, pero tienen sus codificaciones, ¿no? Miren acá. Eso, por ejemplo, es en en una hoja, ¿no? O algunos que tienen sus mismas plataformas, pues, ¿no? Sus mismas plataformas. Acá, por ejemplo, clasificación de intervenciones de enfermería, miren acá. Obviamente es como esta es una plataforma, pues, ¿no? Colocan el campo, miren la clase, colocan la intervención en sí y acá automáticamente pueden salir las actividades, ¿no? Muy bien, entonces, en las intervenciones de enfermería, como yo les había dicho, ¿no? Van a ser cuidados indirectos, directos e indirectos, y obviamente, pues, van a ser de acuerdo a las independientes o de colaboración, ¿ok? Muy bien, vamos a quedarnos acá, ¿ya? Porque esta clase va a continuar todavía hasta el otro mes todavía, que nos falta bastante, todavía para que puedan entender, vamos a hacer algunos ejemplos y todo eso, ¿ya? Y, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a quedar en el nick, ¿ya? Nick. Y vamos a colocar acá para no olvidarnos. Ahí está, no, otro colorcito, no. Vamos a colocar acá, nos quedamos acá, ¿ya? Ya, listo. Se les está activando sus micros para que puedan hacer sus respectivas preguntas. ¿Ya los tienen activos? Pueden realizar sus preguntas por medio de sus micros o por medio del chat. A ver, vamos a ver el tema que nosotros queremos publicar como la de teoría. Sí. No. Ah, ya. ¿En qué les va a ayudar? En primer lugar, para que uno pueda, para que ustedes puedan hacer una auditoría, sobre todo los registros de enfermería, deben de conocer cómo es el NANDA, NIC y no, o sea, no, un auditor no puede hacer una auditoría de registros si no conoce la taxonomía NANDA, NIC y NOC. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a auditar. La mayoría de los hospitales, sobre todo por el, por la normativa que les habían mostrado al principio, ¿ya? Habla de los indicadores de la utilización de los diagnósticos de enfermería, ¿no? Y obviamente las taxonomías NANDA, NIC y NOC, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Enfermeros, Región Lima, si es que no, sí, ajá, está Región Lima, ha recorrido con el tema de las taxonomías NANDA, NIC y NOC por todos los hospitales, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda tener un lenguaje enfermero, ¿no? Y obviamente, pues, pueda registrarse se puedan registrar esos en los documentos importantes que utiliza la enfermera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando va a entrar a una auditoría, eso es lo que se va a auditar. O sea, se va a auditar si es que verdaderamente están utilizando las taxonomías NANDA, NIC y NOC. Entonces, si un auditor no conoce eso, entonces no va a saber qué va a evaluar, ¿no? Sobre todo para el tema de registros de enfermería. Eso es en primer lugar. Y aparte que también como norma, pues, ¿no? Como algo normal, como reglamento del Colegio de Enfermeros nos pide, ¿no? Que se tiene que, todo trabajo que tiene que hacer la enfermera, obviamente en el momento de registrar, tiene que ser con las tema del proceso de atención de enfermería. Y obviamente pues con las taxonomías NANDA, NIC y NOC, ¿no? Una vez que nosotros, porque seguimos con el tema del Nanda Nigino, vamos a tener algunos ejemplos, ¿ya? De cómo se auditan algunos registros de enfermería,
¿no? Y ahí pues van a haber algunos casos, ¿no? Que podríamos estar observando sobre cuando no, que no hay un cumplimiento sobre todo de la utilización, ¿no? De este proceso de atención de enfermería como tal, como las taxonomías Lambda dominó. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciada, buenas noches. Nuevamente yo. Sí, mi otra Zoraida. pregunta. Ah, No, no. Licen- Marisela. sí, mi consulta es, supongamos eso es que si es que uno va a auditar a un hospital o una clínica, y por ejemplo, si yo quiero auditar a una empresa privada, por ejemplo, en mi área, salud ocupacional, Ah, no, no, esto no. Es que no me no. va a servir. No, 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 no. Esto es auditoría en salud, no en salud ocupacional. Ah, Claro, yo me refiero sí, pero justamente ahí dices auditoría en enfermería, ¿no? ujú. Pero enfermería, el campo es amplio, no solamente la parte hospitalaria o clínica, ¿no? Buena pregunta, Marisela. Mira, lo que pasa es que el tema de auditoría, ya, el tema de auditoría de salud, ya solamente es auditoría en el tema de centros asistenciales, nada más. Atención a paciente. Atención a paciente. La parte de salud ocupacional no es atención al paciente, es atención a trabajadores. Y la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene sus propias normativas. O sea, el sistema de gestión tiene su propia normativa, tiene su propia estructura, no tiene nada que ver con la parte asistencial. Es por ello que existe su propia ley, ¿no? La ley 29783 con todas sus cantidades de normativas que tiene, sus reglamentos, ¿no? Y sobre todo la RM 050 del 2013 que habla de los registros obligatorios y ahí habla sobre las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, cuando hablamos de la parte de salud ocupacional como tal, o sea, como enfermera ocupacional, ¿ya? Todavía no se ha establecido porque solamente es la parte asistencial, atención a paciente, ¿ok? Hasta ahora no se ha establecido el tema de registros como tales para el tema de enfermería ocupacional, porque lamentablemente tampoco en la norma está como tal el profesional de enfermería, ¿no? ¿Se está luchando para ello? Sí. Ahora, cuando se habla de auditorías, ya, acá no se separa. Las auditorías del sistema de gestión no se separa de que te voy a auditar como enfermera o como médico ocupacional o como ingeniero, no. Es una sola auditoría y es la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que no tiene que ver, no tiene nada que ver con la parte de auditorías en salud, mucho menos con la parte de auditoría en enfermería. Claro. Supongamos, esa auditoría me puede servir si es que yo audito, por ejemplo, en una clínica, que también hay parte hospitalaria. Me puede servir, por ejemplo, si es que yo trabajo para una empresa que es de seguros, como Mafre, RIMAT, etcétera. Claro, claro, sí. Todo lo que es parte asistencial, o sea, clínicas, hospitales, postas, centros de salud, todo lo que es asistencial, nada más. Tema de seguridad y salud del trabajo, no, esas son otras normativas. Claro, eso lo tengo claro, que tenemos otras leyes ahí. Ujú. Sí. Bien, ¿tienen alguna otra consulta ya para ir cerrando? Otra pregunta. Igual yo creo que también CEGICAP en algún momento va a hacer su diplomado en la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ahí, si es que ustedes están pues interesados, si quieren aprender, ¿no? Porque ahí habla también dentro de algunos módulos, se habla de las auditorías. Ahí ustedes se van a dar cuenta que es completamente distinto, o sea, completamente diferente porque se utilizan otros formatos, se utilizan otros tipos, o sea, otras normativas, inclusive normativas internacionales, ¿no? Como por ejemplo la ISO de auditorías, ¿no? Entonces, que también se toma en cuenta un poco en auditorías de calidad, porque es la ISO de auditorías, que es la 19125, si no me equivoco, son totalmente
sea, te da un marco hacia todos los tipos de auditorías, ¿no? Pero la estructura como tal es distinta, pues, ¿no? Pero ustedes también, si están interesados, probablemente pues para que aprendan, ¿no? Ahí ya ustedes preguntan a CEGICAP, ¿no? Y ahí van a aprender que es completamente distinto. La parte asistencial es totalmente distinto, es otro mundo con la parte de salud ocupacional, ¿no? Bueno, yo que me dedico en cierta forma a la parte de salud ocupacional, ¿no? Entonces, hacemos estos fortalecimientos a las empresas, tanto públicas y privadas, ¿no? Entonces, totalmente diferente, es otro mundo, como les decía, ¿no? Ni siquiera la parte administrativa como tal, como enfermera, ¿no? Dentro de la parte asistencial, ojo, no tiene, o sea, no tiene ningún tipo de relación con la parte ocupacional, ¿no? Que también es algo, pues, es otra cosa, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, a ver, creo que aquí hay una pregunta acá. Ya, listo. Creo que ya no.